¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias. Y quisiera preguntarte a quién te gustaría que tuviéramos en un episodio futuro de Expreso de Ciencias. Bueno, pues ya dije Rocío Guadarrama, puede ser. También ahora he estado trabajando con la doctora Coavi Adonón. Entonces también hemos estado haciendo cosas interesantes juntas que ella les puede contar. Entonces, les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada Diana Román Sánchez, del Departamento de Tecnologías de la Información. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con todas ustedes. Muchísimas gracias. Me parece que es la primera vez que visitas esta cabina. Sí, efectivamente es la primera vez. Incluso la estaba buscando porque no la conocía. Excelente. Bueno, pues hay varias sorpresas siempre que hay nuevos invitados aquí en Expreso de Ciencias. Bienvenida. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy contenta de estar aquí con ustedes y muchos saludos a nuestros escuchas. Saludos a todos los que nos escuchan. Soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y la invitada de hoy es doctora en Antropología Jurídica. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en la vinculación entre derecho, memoria y territorio en el marco de proyectos de investigación. El micrófono es para la doctora Coavi Adonón Viveros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y pues también, como Diana, es la primera vez que estoy aquí en la cabina. Me parece una cabina muy profesional, muy bonita y gracias. Excelente. Es fascinante ver cuáles son las primeras reacciones al momento que entran en la cabina y a veces se sienten intimidados por el micrófono, pero en Expreso de Ciencias queremos que todos se sientan muy bien. Y por eso, antes de comenzar, tenemos que hablar un poco de tu pasado para entender un poco tu contexto. Entonces, ¿cómo eras tu infancia? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era de niña? Pues era una niña muy traviesa. Hacía muchas bromas. Me acuerdo una vez que agarré el termómetro, eran estos termómetros de mercurio. Entonces agarré el termómetro, le puse el agua caliente para que subiera, ¿no? El mercurio. Entonces creo que esa broma se le hice a mi abuelita porque mi mamá definitivamente no habría caído en la broma y mi abuelita estaba preocupadísima porque tenía como 39 de temperatura o algo así. Entonces, bueno, como que ese tipo de bromas, de chistes, pero eso sí, en una educación bastante estricta, no era una niña bien portada, digamos. ¿Y qué más? Pues me gustaba jugar, ¿no? Jugar mucho y era muy activa también, me gustaban mucho los juegos, deportes, correr, estar fuera, en casa de mis abuelos, andar en bici. Pues ahora sí que. Cosas que ya no se pueden hacer. Sí. Hey, una niña muy activa, muy creativa, porque a muy pocos se les ocurre calentar el termómetro para librarse de algunas cosas. Entonces, esta niña que tiene tanta iniciativa también, ¿cómo le describirías a qué te dedicas hoy en día, a tu yo de 12 años? Sí, sería muy complicado porque antropología jurídica no es nada fácil de entender. Yo lo que diría es que es vincular dos áreas del conocimiento, que es el derecho, que se ocupa de las leyes, de las normas, del deber ser, con la antropología, que se ocupa de comprender a las personas en sus diferentes contextos, en sus diferentes culturas, geografías, y entonces pues ver a veces cómo el
el deber ser choca un poquito con la cultura, con el ser, la lógica del derecho, pues no necesariamente acompaña en muchas ocasiones, pues las necesidades, los contextos de las personas. Entonces, muy apretadamente trataría de explicárselo de esa manera, pero pues sí entiendo que es complejo vincular estas dos disciplinas, ¿no? El derecho y la antropología. Muy bien, Acuavi, pues a mí me da mucho gusto una sesión más con una de nuestras colegas. Es muy importante que podamos conocer a profundidad a todos nuestros colegas y sobre todo en cómo desarrollaron una serie de decisiones que los llevan a estar en el Departamento de Ciencias Sociales y a dar clase en la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Yo quisiera saber si nos puedes relatar esos momentos que han de haber sido momentos a veces que son muy claros y otros que ni siquiera sabemos cómo se me ocurrió y en qué momento me metí en esto. Pero si tienes algunos momentos clave que te ayudaron o que fueron esos momentos de que definieron que tú decidieras estudiar qué en la licenciatura, qué en la maestría, qué en el doctorado y que te llevaron a concretar lo que eres profesionalmente ahora. Pues gracias por la invitación, Fer, que fuiste la que me puso en la lista de invitadas y te lo agradezco. Y bueno, yo creo que es importante saber, ¿no? Cómo empieza uno a acercarse a lo que va a ser profesionalmente después, porque puede haber caminos muy lineales y puede haber otros que son pues más bien como rutas medio tortuosas. Y en mi caso yo empecé a estudiar Derecho, yo estudié Derecho de inicio porque me encantaban las clases de civismo. Curioso, a nadie le gustaban las clases de civismo y yo era feliz. Y después del derecho, la verdad es que la escuela en la que estudié le daba mucha importancia a la historia del derecho. Entonces veíamos derecho romano, historia del derecho patrio, así se llamaba la historia del derecho en México, historia general del derecho. Entonces finalmente yo tuve 4 años de derecho, de estudiar derecho, y esto me acercó mucho al interés por ver justamente las diferentes épocas, las diferentes reglamentaciones, cómo había leyes que antes eran completamente normales, como los códigos negros, por ejemplo, la ley que reglamentaba la esclavitud y el saber que había leyes que reglamentaban la esclavitud y cómo pasamos ahora a un contexto en el que pues la esclavitud está prohibida, completamente penada, y estos cambios me parecieron importantes, ¿no? No en la ley vista como algo ahistórico, como algo universal, sino algo también particular, depende de cada contexto geográfico, en fin. Y yo hice mi tesis de licenciatura sobre el Código Civil de Oaxaca, el primer Código Civil en México, y me llamaba la atención cómo, si conocemos Oaxaca ahora con toda la cantidad de pueblos originarios que hay, toda esta diversidad lingüística, diversidad cultural, cómo es posible que en 1820 y pico se haya promulgado un código, que es el Código Civil, casi traducción del Código de Napoleón. Entonces yo decía, pues, ¿cómo se aplicó esta ley a este contexto? Que si ahorita es plural, diverso, pues, ¿cómo era en esta época, no? Y qué dificultades generó eso. Así fue como me acerqué a la historia del derecho primero, y claro que la historia del derecho no me dio respuestas para mis preguntas, y alguien me dijo, ay, pues esas preguntas que tienes, que es decir, qué pasó, cuáles eran los conflictos de aplicación de la ley, qué problemas había con personas. Yo me acuerdo mucho de un ejemplo que me dio un profesor
que decía, pues el ganado podía pastar, ¿no? En los diferentes campos, y entonces pues iban y pastaban. Y de la noche a la mañana, con la aplicación del Código Civil, se establecen delimitaciones, ¿no? Y ya no pueden las vacas o las cabras ir a pastar al otro lugar porque este lugar ya no es, ahora es propiedad privada y entonces no puede pasar. Y eso se me quedó súper grabado y yo decía, pues, ¿cuáles eran estos conflictos? Yo quiero ver más de estos conflictos que se dieron cuando se aplicó una ley, una norma de este tipo. Y me dijeron, bueno, para este tipo de dificultades, yo platiqué con varias personas, me dijeron, eso que tú quieres averiguar, eso lo hace la antropología jurídica. ¿Yo qué? Sí, es la antropología jurídica. Y sin saber qué era la antropología jurídica, me enrolé en una formación en antropología jurídica en la maestría, que me fascinó, por supuesto, y después el doctorado también. Pero el camino fue, pues, la historia del derecho. Es muy interesante todo lo que nos platicas y cómo llegaste a este punto. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo descubres que quieres ser una científica? Y también quiero preguntarte a la vez, ¿cómo descubres que quieres ser una profesora? Porque entiendo toda esta parte en la que te cultivas, aprendes, generas investigación, pero aparte, ¿cómo, en qué momento decides, bueno, quiero enseñar todo esto, ¿no? Pues fíjate, Diana, que me gusta mucho tu pregunta, porque yo nunca pensé, cuando quería estudiar antropología jurídica, quiero ser una científica. Yo tenía preguntas y quería tener elementos para responder estas preguntas. Y estas preguntas, la posibilidad de responder estas preguntas me llevaron a Francia, que fue donde hice mi maestría y mi doctorado. Y cuando yo estaba estudiando antropología jurídica, que todavía no había este boom de la antropología jurídica en México, porque en México hay pues ya una tradición importante de antropología jurídica hoy por hoy, pero cuando yo empecé a interesarme por estos temas, nadie hablaba de antropología jurídica, nadie sabía qué era antropología jurídica, y yo decía, yo voy a regresar a México y voy a tener que conseguir trabajo de taxista, porque nadie me va a dar trabajo de antropología jurídica, ¿no? Entonces, no es que quisiera ser ni científica ni profesora. Yo lo que quería era, pues, escudriñar más allá en mis cuestionamientos. Y una de las grandes sorpresas que tuve fue regresar y encontrar trabajo. Esa fue una enorme, enorme, enorme sorpresa para mí. Porque, por supuesto, yo lo que quería era encontrar trabajo, de preferencia no de taxista, que era lo que yo pensaba que iba a encontrar. Pues había me ofrecieron esta posibilidad de entrevistarme en la UAM Coajimalpa, que empezaba a formarse, que estaban interesados en doctorados en Derecho, personas que tuvieran el doctorado en Derecho, que es Derecho con Antropología Jurídica como disciplina, pero es un doctorado en Derecho finalmente. Entonces, pues me entrevisté con Carlos Illades, me acuerdo al principio, con Miriam Alfi y con Eduardo Ibarra también. Y la UAM tenía una materia en Derecho que era Derecho Indígena. Entonces yo dije, bueno, ya, pero de aquí soy, ¿no? Que junta el derecho indígena, justamente esta relación entre derecho y antropología, y cómo se ha desarrollado aquí en México, ¿no? ¿En qué licenciatura tenían derecho indígena? En derecho. Claro. Entonces yo entré, que eso es
parte de los caminos, ¿no? Que no son lineales. Yo entré a la UAM por la licenciatura en Derecho. En principio iba a entrar al departamento de institucionales, pero Miriam y Eduardo Ibarra dijeron, bueno, que esté en sociales y dé clases de derecho, eventualmente en derecho. Pero yo no tenía un enfoque, también no tenía un enfoque hacia la observación del territorio, del espacio, ¿no? Y eso pues es algo que se desarrolló después, también estando en ciencias sociales y en la licenciatura en estudios socioterritoriales, que creo que es todavía más extraño y más difícil de explicar que antropología jurídica. Así es que bueno. Pensaba en todas estas cosas que nos platicabas y decía, bueno, ¿y cómo le haces tú para todas estas cosas que has estudiado, ponerle ejemplos a tus estudiantes de toda esta información con la que cuentas y con toda esta formación? Porque de repente, cuando quieres pasarlo a los ejemplos del aula, pues ha de ser una cosa compleja, ¿no? Pues fíjate, Diana, que yo creo que tengo la fortuna de dedicarme a cosas que son muy aplicables, ¿no? El derecho es muy concreto. Las personas, para bien o para mal, pues se topan, ¿no? Con aspectos del derecho, ya sea para ayudarles en algún trámite o ya sea porque no logran hacer algún trámite. Entonces, pues el derecho nos atraviesa nuestra vida cotidiana. Y en las clases, yo lo que trato justamente de hacer es de ponerles ejemplos muy concretos, muy palpables, ¿no? Para ellos. Ahora, por ejemplo, en mis clases, pues abordo mucho el tema de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Esta expansión que ha habido del reconocimiento de los pueblos originarios en esta gran urbe. Entonces, esto combina lo que yo he estudiado, que es la antropología jurídica, con la cuestión territorial también, ¿no? Cómo hablar de estos lugares, de esas comunidades específicas en una ciudad que tiene pues esta lógica de gran urbe, de zona metropolitana, cosmopolita. Entonces parecería de pronto que hay un desfase, ¿no? O hay un choque entre la lógica del pueblo originario y la lógica de la gran urbe, de la gran ciudad. Y a mí me ha parecido fascinante ver justamente cómo se articulan estas diferentes lógicas, ¿no? Y esto es algo que a los alumnos, a las alumnas, pues les habla mucho porque muchas de ellas y de ellos viven en pueblos originarios. Viven, por ejemplo, acá en San Mateo Tlaltenango, en Santa Rosa Xochiac. Entonces no son ajenas o ajenos a estas problemáticas. Muchos tienen familiares que son ejidatarios, por ejemplo, o que son comuneros también, y esto me permite a mí desarrollar pues todas estas temáticas, pero a partir de vivencias muy particulares, muy personales que tienen pues el propio alumnado. Muy bien, pues este año cumplimos 20 años de UAM Coajimalpa y 18 de estudios socioterritoriales. Tú eres una de las participantes de la construcción de estudios socioterritoriales y a mí me gustaría que nos relataras, porque seguro hubo muchas cosas divertidas, angustiantes, ¿no? En torno a la construcción de la licenciatura en estos 18 años de la licenciatura. Si nos puedes, pues no sé, mencionar alguna que se te venga a la cabeza, o a lo mejor las muchas que seguro tienes por ahí. Pues yo cuando llegué a la UAM ya estaba formada la licenciatura, pero todavía no empezábamos a dar clases, ¿no? Todavía no entraba la primera generación de estudiantes en estudios socioterritoriales. Entonces, había mucha expectativa de ver pues qué era lo que iba a pasar con esta licenciatura no tan conocida.
Y algo que nos marcó mucho fue que la primera generación fue chiquita. Había muy pocos alumnos, creo que había como 4, algo así, y además que no habían escogido la licenciatura. Entraron porque no los habían permitido, no habían podido entrar a diseño o a comunicación. Entonces teníamos ahí pues muy poquitos alumnos y alumnos que se querían salir, ¿no? Eventualmente. Pero fue muy lindo porque pues estos alumnos finalmente se quedaron en la licenciatura y poco a poco pues vemos como hay más gente, aunque ciertamente no es una licenciatura tan conocida, pues cada vez hay más gente que llega a la licenciatura. Estaba pensando en lo que comentabas justamente de tus alumnos, lo que has estudiado, todo el tiempo, lo que veo es que siempre has querido como aprender, y yo veo que tienes o escucho que tienes muchos logros, pero si pudieras seleccionar de todos ellos tu mayor logro académico, ¿cuál dirías que es? Mi mayor logro académico, creo que mi mayor logro académico es un logro entre familiar y académico, y fue poder escribir un libro con mi papá, Escrito en las nubes, inmanencia de la tradición oral en África Negra, firmado Akwabi Adonón, Fabián Adonón, mi papá, un académico de la UAM de Relaciones Internacionales, y justo regresando, empezando a trabajar en la UAM, bueno, no muy al principio, pero bueno, por 2011 escribimos este librito. Es un libro que yo le digo un libro de familia, porque lo escribimos los dos, porque habla también de esta relación que tiene mi papá y yo también por añadidura con África, y fotos, tiene fotos maravillosas. Entonces es un pequeño libro. Sí, es un logro profesional, pero muchísimo más un logro personal, y estar presentando ese libro sentada en el podio con mi papá, pues la verdad es que sí es de las cosas más lindas que recuerdo. Aprovechando, ¿y dónde podemos encontrar ese libro para leerlo, para que nuestros escuchas lo busquen? Está en línea, entonces ya se puede conseguir en línea, porque se agotó. Era una edición chiquita, se agotó, pero en línea hay una buena, pues una buena posibilidad de acercarse a este trabajo. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, quiero profundizar un poquito sobre esto que nos acabas de compartir. ¿Hubo alguna influencia de tu papá en lo que estudiaste, en cómo direccionaste las ideas que tenías de la investigación que querías hacer? Pues es curioso porque yo decía que no, pero la verdad es que cuando volteo a ver lo que he hecho, digo pues completamente. Les dije que yo me fui a Francia para estudiar antropología jurídica, que no había aquí en México. Mi papá mucho tiempo, los 50 años creo que dio clases en la UNAM, dio clases de África en Relaciones Internacionales, y en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Filosofía y Letras, literaturas negroafricanas de expresión francesa. Y yo me fui a Francia a estudiar antropología jurídica en un laboratorio de antropología jurídica de París, en el que se estudiaba la antropología jurídica, pero en un como departamento, si quieren, de estudios africanos. Entonces era antropología jurídica, pero de África, y que estudiaba la relación de la colonia, en este caso, bueno, pues las colonias de Francia y de la metrópoli. Entonces era la antropología jurídica, pero en ese contexto.
Entonces, bueno, pues sí, empecé a ver muchas similitudes y por eso también un diálogo distinto con mi papá a partir de esto, y una cercanía, que también creo que eso caracteriza mi trabajo, una cercanía de reflexiones para entender los contextos en México, sobre todo los contextos de diversidad cultural en México, muy vinculados, muy relacionados también con aspectos que podemos ver en África, ¿no? No son tan distintos, y bueno, pues desde luego, Fer, tú también me imagino que encuentras de pronto estas similitudes con India, ¿no? Y vemos cómo nuestros mundos y nuestros contextos no son tan ajenos o tan extraños, ¿no? Y encontramos extraños en el sentido de diferentes, de distintos, y encontramos algunas lógicas que compartimos como países colonizados, ¿no? Con esta lógica colonial y pues con estas dinámicas locales para pues salir cotidianamente adelante. Yo en el 2004 conocí a Fabiana Donón, antes de conocer a Coavia Donón, que se convirtió en mi compañera de cubículo. Muchos años después. Sí. No lo conocí físicamente, pero lo conocí a través de su obra, porque por la maestría que tuvimos. Quería comentarle que justamente todas estas temáticas que tienen que ver con los derechos de las minorías son súper importantes. Sí. En realidad nosotros aquí en México, como lo mencionabas, tenemos estos grupos originarios y no conocemos nada de ellos. Pero sí nos encanta la estatua de Moctezuma, pero no hablemos de sus derechos porque ahí no vamos, mejor así que se quede, ¿no? Entonces, súper interesante lo que comentas del libro, y por eso te preguntaba dónde lo podíamos escuchar, ¿no? Porque yo no tuve el gusto de conocer a Fabiana Donón, pero sí quisiera leer el libro, ¿no? De los dos. Sí. Gracias. Fíjate que también, Diana, esto que comentas, me decías cómo relacionar esto con las clases. Hay justamente en este trimestre les hacía un ejercicio, les decía, vean ustedes, averigüen en su familia qué lengua o qué lenguas se han perdido, porque les aseguro que se ha perdido alguna lengua originaria, y si no es una, varias. Y realmente me sorprendió muchísimo cómo tantos testimonios de una abuela que hablaba wixárika o que hablaba náhuatl, o de una alumna que no podía comunicarse con su abuela porque su abuela solo hablaba náhuatl. Y de pronto vemos en estos estudiantes, en estas aulas donde vemos a todos así como muy estandarizados. Hay historias de relación con esto que llamamos, con estas diversidades, con esta diversidad cultural, muy, muy impresionante, y está mucho más cerca también. Eso es algo que me interesa mucho que entiendan los alumnos, que se pongan a reflexionar, alumnos y alumnas, en la cercanía que tenemos con esas relaciones, ¿no? No tenemos que ir a la Sierra Norte de Puebla o a los Altos de Chiapas para encontrarnos con la realidad indígena de lenguas que se han perdido. A veces es voltear a ver la genealogía de nuestra familia para ver estas lenguas perdidas, o para ver también incluso la riqueza que hay de estas culturas en la propia familia, porque también me decía un alumno, no, nosotros acostumbramos curarnos el mal de estómago de esta manera, de esta otra, que es algo que viene de mi abuela. Entonces, hay también conocimientos, ¿no? Hay saberes que se transmiten en las familias y que finalmente pues vienen de estas diversidades, ¿no? Que son las que componen este grandísimo mosaico que es México. Totalmente. Bueno, ahora sí, empecemos con la segunda sección. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y lo primero que venga a tu cabeza, con eso contestas. Ajá. No hay que asustarse de las preguntas.
Esta primera es muy interesante porque hay veces que nuestra profesión es disminuida y no mucha gente quiere ser profesor hoy en día, ¿no? ¿Tú consideras que tu salario es alto o bajo? Alto. ¿Dónde creciste, Acuavi? En la Ciudad de México. En la Colonia Juárez. Muy bien. Y andabas en bicicleta en la Colonia Juárez, o sea, Andaba en imagínense. ¿Pasatiempo favorito? Caminar por la Ciudad de México. Caminar. Es un deporte de alto riesgo ya hoy en día. ¿Personaje histórico favorito? ¿Nacional o internacional? Pues yo creo que Mandela, Nelson Mandela. Me lo imaginé. ¿Tocas algún instrumento musical? Ya no toco, pero tocaba la guitarra cuando estaba en la prepa y un poco en la universidad, pero bueno, quedó completamente atrás. Yo creo que me dan una guitarra y ya no sé ni cómo agarrarla. ¿Cuál es tu libro favorito y que puedas recomendarnos? Mi libro favorito que les pueda recomendar, curioso, yo creo que también aborda justo estas temáticas. Un libro que me marcó mucho, que me gustó mucho, lo leí hace mucho tiempo y yo creo que tendría que volverlo a leer, que es La mujer habitada, de Gioconda Belli. Uh-huh. Y justamente también habla de esta relación que hay entre una mujer y un naranjo. Y habla de pueblos conquistados, de pueblos que luchan por la libertad, tanto en la conquista, que está representada por este árbol, como en la actualidad. Gioconda Belli es de Nicaragua, me parece. Ahorita exiliada. Uh-huh. Y pues justamente, ¿no? Justamente también habla de estos problemas de la dictadura en Nicaragua. Entonces, ese es un libro que me gusta mucho y además, bueno, escrito impecable. ¿Cantante o grupo favorito? O bueno, estilo de música favorita o lo que quieras contestar de todo eso. Híjole, pues varios. ¿Tengo que decir uno? Lo que tú quieras, todos los que tú quieras. Porque uno es Mustaki, okay, que es un franco-griego medio egipcio. Y bueno, ese también me gusta mucho porque pues me lo ponían de chiquita, a mi papá le encantaba y entonces yo lo escuchaba y pues ya se volvió así como mi favorito. Nina Simone, que descubrí más tarde en una ida a Nueva York y bueno, quedé verdaderamente fascinada, pero no fue una cantante con la que yo haya crecido, ¿no? Descubrí realmente después. Celso Piña. Claro. Sí. Celso Piña, bueno, cómo me dolió que se muriera porque... Y también Bronco. De chile, de mole y de manteca. Claro. Habría más, pero bueno, yo creo que eso plantea un poco el panorama. Muy bien. Ecléctico musical. ¿Cuál crees que es un talento que tienes escondido, pero que es un talento que sabes que está ahí? O sea, que a lo mejor no lo has podido expresar, que no lo has podido llevar a cabo porque falta tiempo, o porque se quedó en algún momento de tu vida, o que salió en la pandemia y te diste cuenta, ay, no, sí, soy buena para esto, que a lo mejor no practicas mucho. Que salió en la pandemia y dije, ay, mira, no soy mala, más bien para eso fue las clases en línea. Híjole. No, esa sí creo que es una pregunta complicada porque un talento oculto, no sé, a lo mejor sí es la relación interpersonal. A lo mejor, yo diría, no soy una persona que tenga muchos conflictos con la gente y de pronto sí me han dicho, híjole,
no te peleaste con esta persona que absolutamente todo el mundo se ha peleado, ¿no? Por ejemplo, en una estancia que hice una vez me pusieron a trabajar, estaba haciendo una práctica profesional y me pusieron a trabajar con la persona más difícil de la oficina y pensaron que me iba a pelear al primer segundo y terminamos con una muy buena relación. Entonces yo creo que a lo mejor, no, la verdad que sí es curioso, no sé, esos talentos ocultos a lo mejor hay que preguntárselos a los demás, ¿no? Porque muchas veces son tan ocultos que una misma ni siquiera no los distingue. Se da cuenta. En una sola frase, ¿qué significa para ti la responsabilidad social? Híjole, pues yo creo que esto, y por eso me gusta mi trabajo aquí en la UAM. Para mí, dar clases en una universidad pública es parte de una responsabilidad social y hacerlo además con el entusiasmo con el que muchos y muchas lo hacemos acá en la UAM, creo que pone muy, muy en alto este aspecto de la responsabilidad social, ¿no? Esta preocupación que hay cuando pues no sabemos cómo orientar mejor a alumnas, alumnos, porque me consta que hay una genuina preocupación del profesorado por eso. No digo que todo mundo, pero sí puedo decir que la gran mayoría de mis colegas en esta universidad pues tienen este gran sentido de responsabilidad social. Ahorita que mencionabas esto de dar clases en una escuela pública y a la vez hacer investigación, me quedé pensando en preguntarte cómo es que le haces para equilibrar tu vida personal de todo lo que tienes que hacer como científica y como profesora aquí en la universidad, porque pues diseñar tareas, hacer ejercicios, escribir artículos, ¿cómo le haces para equilibrar? Más bien, yo creo que no lo hago, no lo logro equilibrar, más bien es un desequilibrio, Bienvenida al club. Sí, es un desequilibrio más bien, y además si le preguntas a mi pareja va a decir, no, por supuesto que no logra equilibrar la vida personal con las clases. Creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, además también en esta generación, ¿no? De profesores, investigadores, profesoras investigadoras, sobre todo, por las exigencias en el trabajo, por los retos personales también que tenemos, y pues también las exigencias y pues el querer llevar, ¿no? una vida personal. Yo me acuerdo una querida colega también, y Camelia Tigao, que conocí cuando estaba haciendo el doctorado. Ella también estaba haciendo el doctorado y decía, no, yo no quiero ser investigadora y no quiero ser profesora porque es que ahí no tienes vacaciones. No tienes vacaciones porque las vacaciones las utilizas para acabar de preparar las clases, para escribir el artículo que quedó pendiente, Entonces creo que es muy complicado equilibrar, y si tienes una receta, pásamela por favor y la aplico, porque creo que si no logro equilibrarlo bien. Hay que jalarle siempre a un lado o al otro. Todo el tiempo. Ahorita nos comentabas un poco sobre algunas de las temáticas que tú trabajas, que son importantes en tu trayectoria. ¿Cómo encuentras inspiración? O sea, ¿de dónde viene esa chispa para decir yo quiero trabajar, ahora quiero dedicar el próximo libro o la próxima investigación en este tema en particular? ¿Cómo ha surgido eso? Y si puedes decirnos, nos están escuchando personas que a lo mejor están pensando en que quieren ser profesores investigadores porque ya los inspiraste. Pues decía que caminar, ¿no? Que caminar es una de las prácticas que hago, que me gustan mucho. Y yo creo que caminar, ver, observar a la gente, lo que hacen, los viajes, de pronto ahí salen
sale inspiración y salen, pues sí, temas. Soy muy curiosa y de pronto yo recuerdo cuando estaba en Chiapas haciendo un trabajo también de investigación, de pronto me encuentro con que iban a fundar una ciudad rural. Dije, ¿una ciudad rural? No, yo tengo que ir a ver qué es eso de una ciudad rural, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces fui hasta el lugar de la ciudad rural y a partir de ahí salió pues una investigación, un texto también que me gusta mucho y un libro coordinado contigo, Fer, justamente, de modernización y espacio, ¿no? Y cómo el espacio y cómo ordenar, planificar el espacio, pues también transforma las prácticas de las personas, ¿no? Entonces, así viendo, platicando, curioseando, chismeando, así es como sale también parte de la inspiración. Ok, fascinante, Akwabi. Algo que hemos notado en esta temporada es que también dentro de los estudios sociales, dentro de este proceso para entender a las comunidades, para acercarse a sus necesidades, es necesario, claro, moverse. Es tener el acercamiento de primera mano con las comunidades, con su territorio. Y nosotros tenemos una pregunta de base que es, ¿qué consideras que es necesario para ser un buen científico? Pero yo lo voy a mover un poquito para identificar las necesidades sobre una persona que se dedica hacia lo socioterritorial o hacia la antropología jurídica, que es más tu especialidad. Esta necesidad de tu campo por moverse definitivamente necesita muchas cualidades. ¿Cuáles crees que son? Yo creo que tener respeto por lo que uno ve y por la gente y por las prácticas que tienen las personas y tratar de entenderlas antes y no juzgarlas de entrada, ¿no? Algo que dicen mucho se dice mucho en la licenciatura es que en la licenciatura en estudios socioterritoriales los formamos para resolver problemas. Y a mí me gusta siempre decir, primero comprendan los problemas, primero comprendan los conflictos, vayan con las personas, como bien dices, Ana, muévanse, vean de manera empática y ya después que logremos entender, pues ya podremos eventualmente junto con las personas plantear una solución. Entonces yo creo que sí, como bien dijiste, hay que moverse, hay que ir a los lugares y hay que tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen y lo hacen como lo hacen. Okay, fascinante. Yo te quería preguntar ahorita que estamos en estos tiempos en los que escuchamos mucho el término inteligencia artificial, ¿qué es lo que un especialista de tu área puede hacer y la inteligencia artificial no? Pues primero yo tendría que saber bien qué hace la inteligencia artificial, porque la verdad es que no me he metido mucho a esto, pero yo siento que pues es una herramienta y va a ser una herramienta muy valiosa que no se contrapone con lo que nosotros hacemos. Yo creo que va a ser muy complementario y sí tendríamos que enseñar al estudiantado a usar esto como punto de partida, no punto de llegada, ¿no? Punto de partida y a partir de esta concentración de información y de información a lo mejor ya más masticadita, digamos, ¿no? Más accesible a esta información, a partir de esto ir profundizando. Yo creo que puede ser un elemento importante que vamos a tener que empezar a incorporar para usarlo, pero pues sí, ir un poco más allá. Pero tanto como decirte qué puedo hacer yo que no haga la inteligencia artificial, la verdad es que no sé, a lo mejor eso, la curiosidad por ir a ver otras cosas, de pronto, a lo mejor eso sí no lo va a tener y va a seguir
pues restituyendo la información que ya tiene de una manera o de otra, pero a lo mejor sin incorporar nuevos elementos, ¿no? Pero la verdad no sé, porque yo de inteligencia artificial... Yo quiero preguntarte, en este momento, ¿no? Si vamos hacia adelante, ¿cuál sería para ti algo que quieres alcanzar en tu investigación o que viene hacia adelante y que te emociona? Ya te preguntamos hacia atrás, ahora quiero que nos vayamos hacia adelante. Pues una de las cosas que me emociona mucho es justo la interdisciplina, que yo más bien digo que es la indisciplina, ¿no? Y justo me decían qué tan científico, qué tan juguetón también es lo científico, qué tanto lo científico no es atreverse a juntar diferentes disciplinas, diferentes metodologías, diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría profundizar en esto, en este arte de la indisciplina, pero bueno, pues con un cierto rigor, ¿no? Desde luego que yo he aprendido mucho de mis colegas historiadores, historiadoras, sociólogos, en fin. Entonces, la verdad es que me imagino hacia allá y hacia una carreras como la que tenemos, y aún más profundizando en esto que es la interdisciplina. Yo te quería preguntar, ¿qué tema de tu disciplina consideras más mediático y por qué? Definitivamente el reconocimiento de derechos de las minorías, el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento de derechos de los pueblos, por ejemplo, afroamericanos, ¿no? Recientemente reconocidos en la Constitución. Son los temas más mediáticos y además de mediáticos, que también un uso, digamos, adecuado de estos derechos, que hay que ver porque no siempre abren caminos, también de pronto son como camisas de fuerza, pero sí pueden contribuir a pues mejores condiciones de vida, ¿no? Y mejores condiciones de vida, mejores herramientas también para procurarse esas mejores condiciones de vida. Pues estamos casi al final de nuestro episodio y me da mucha tristeza, siempre. Quisiera preguntarte, ¿a quién te gustaría que conociéramos en un episodio futuro? Me encantaría que conocieran a mi colega Laura Carballido. No sé si ya ha estado por acá, pero definitivamente de la querida Laura, de quien he aprendido además muchísimo también, y le mando un abrazo muy fuerte. Ok, estupendo. Siempre es bueno cuando ya tienen el nombre en mente. Siempre les preguntamos a quién quieren ver. Y bueno, igual este capítulo se me fue súper rápido. Muy interesante tu investigación, muy interesante todo lo que nos has comentado. Y pues muchísimas gracias por asistir. Al final de los episodios yo siempre les pregunto a nuestros invitados, ¿qué les pareció esta experiencia? Muy padre, muy interesante. Se empieza uno a hablar así, se descose. Así es. Y sí, pues la verdad muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de cosas que ni siquiera habría yo pensado, ¿no? Y de pronto al hacer también esta plática, este diálogo, pues me doy cuenta de cosas que no tenía tan presentes, ¿no? Pues yo te quiero agradecer por toda la información y conocimientos que nos has aportado el día de hoy. Creo que este es un excelente ejercicio para conocer mucho más de todo esto que nos platicas, que es muy interesante. Entonces, muchas gracias por la invitación a todas y gracias por toda la información. No, pues gracias a ti, Diana. Fascinante. ¿Ya se conocían? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Es que a veces pasa que no se conocen nunca. 10 años en la UAM y no se habían visto ni una sola vez. Entonces es impresionante. Ese proceso también es muy agradable saber cuando ya se conocen. Y pues este capítulo, al igual que toda la temporada, ha tenido un contenido muy interesante porque además del estudio social,
también tiene una gran carga histórica, gran carga de un valor de una comunidad que es enorme y que cada vez tiene más espacio. Pues muchísimas gracias. Este capítulo es muy bueno porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon como invitada a la doctora Akwabi O'Donnell Viveros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Como entrevistadora a la doctora Diana Román Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Ya la conocen, a la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Nos escuchamos muy pronto y muchas gracias a nuestras invitadas y a Ana. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden darnos like en Spotify, en YouTube, en Shorts de YouTube, claro, y en TikTok. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.